Es el videojuego más ambicioso que se ha hecho en Aragón. Toy Tactics combina estrategia, buen humor y un cuidado apartado gráfico. 7 años de trabajo que están dando sus frutos. Acumula más de un 95% de críticas positivas y varios reconocimientos. Nos nominaron ayer en la India y hace poco en Portugal y ganamos un premio en Indie al juego más innovador, o sea que va todo muy bien. El juego es un título de estrategia que aspira a hacer más sencillo el género para que pueda disfrutarlo cualquiera. Hay unos ciertos cánones establecidos en cuanto a mecánicas de juego y creemos que este juego es un poquito disruptivo y creemos que podría atraer a gente que tradicionalmente no juega este tipo de juegos. Una sencillez que no está reñida con el mimo por el detalle. Las unidades, el mundo y las estructuras son juguetes diseñados a mano. Que entre por los ojos, desde diseñar los modelos, desde diseñar el mundo, desde qué luz puede tener, qué luz no va a tener seguro, hasta pues el detalle más mínimo de cómo tiene que lucir el metal en este escenario o en este otro. De momento, Toy Tactics se ha lanzado en PC y pronto llegará a las consolas. El objetivo de Kraken Empire es vender al menos 100.000 copias para poder financiar su próximo proyecto.